hablar en silencio. Ya. Bueno, Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu en este lugar, Rey. Gracias, Señor, porque oro, Señor, por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Por corazones dispuestos para oír tu palabra, Señor. Para estar atentos, Señor, Padre, oídos abiertos, oídos espirituales, no solamente escuchando en lo natural, sino en lo espiritual, que sea tu palabra siendo confirmada en los corazones de cada uno de ellos, que sean ellos convencidos, no por mí, sino por tu Santo Espíritu, Señor, en sus corazones, Padre. Eso que tú ya les has estado hablando, eso que ya tú les has estado animando, Padre. Ellos son convencidos, Padre, al escuchar tu palabra, Padre. Y eso trae, Señor, convicción, esto trae, Señor, entendimiento, trae luz, Padre, para hacer tu voluntad. Señor, no queremos vivir una vida fuera de tu plan y de tu propósito, Señor. Solamente vivir por vivir, Señor, sino vivir con propósito, Señor. Un propósito que viene del cielo, que viene del corazón del Padre, Padre. Y esa es la intención tuya, Señor, para nosotros, y nosotros respondemos a esa intención, Padre. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, y queremos dar en el blanco, y dar en el blanco, Señor, es hacer las cosas conforme a tu voluntad, no errar, sino dar en el blanco, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, se pueden sentar, y hoy voy a hablar acerca de bienvenidos a la familia. ¿Bienvenidos qué? A la familia. Muy bien. ¿Cuántos han ido a un centro comercial allá en Bogotá? Tal vez uno de esos bien grandes, el Santa Fe, Titán Plaza. ¿Qué otros hay? La Gran Estación. Son muy grandes, ¿cierto? Y si usted no acostumbra a ir allí, pues ¿qué va a pasar? Se pierde, ¿cierto? Y usted sí ha visto que hay unas herramientas allá súper útiles, que es un mapita donde le va a mostrar que hay un mapa de cómo es el centro comercial, ¿cierto? Pero lo más interesante del mapa es que le dice, hay una flechita que dice que usted está aquí. Sí, porque usted ve el mapa y bueno, ¿y a dónde agarro? Pero ahí hay una flecha que le dice, ¿sí lo han visto o no? Usted está aquí. Entonces ya cuando usted, yo estoy aquí, dentro del mapa, ¿cierto? Y lo ayuda, ¿para qué? Para que se ubique a llegar a cierto lugar, a cierto destino específico. ¿Es importante, cierto, los mapas? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Entonces, Dios también tiene un mapa para nosotros, aquí en la iglesia local, y tiene un destino para nosotros. Entonces, si queremos llegar a un destino, al destino que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos saber dónde estamos. Porque si no sabemos dónde estamos, pues cómo vamos a llegar, ¿cierto? O sea, el éxito de ese mapa es que dice, para mí, usted está aquí, ¿sí? Porque ya usted se ubica rapidito dónde es que está y a dónde es que necesita llegar. Entonces, dígale al de lado, ¿ya se vio en el mapa? Pero ¿cómo? Si el pastor no nos ha mostrado el mapa. Entonces, este mapa está definido por coordenadas. Bueno, ¿cuántos nuevos llegaron aquí por la dirección? ¿Cuántas personas llegaron aquí por la dirección? Ubicándose en la dirección. Wilmer, ¿cierto? Entonces, ¿la dirección es cómo? Carrera 23, 10, 28. Entonces usted dice, la carrera 23, sí, la que baja para el terminal. No, pero es más hacia arriba, por ahí en la décima al pie de la presentación, ¿cierto? Usted ubica la 23 y con décima y baja, lo que dicen es que el segundo número son 28 metros después de la esquina. Eso es lo que dicen, el segundo número es los metros que hay después de la esquina. Yo no lo sabía, por ahí lo averigüé y supuestamente es eso, ¿no? Entonces ahí uno llega y encuentra ¿qué? La dirección. Pero para usted llegar acá, usted tuvo que ver ¿qué? Usted tuvo que referenciar, ¿cierto? Sí, esta es la 23, sí, aquí aparece. Usted no llegó de una vez acá, usted tuvo que referenciarse en otras direcciones, tuvo que ver otras direcciones, ¿cierto? Alguien le dijo es al pie de la presentación, bueno, usted ya sabía dónde era la presentación. Así que este mapa que les voy a mostrar tiene 5 coordenadas. ¿Tiene 5 qué? Coordenadas para llegar a su destino. O sea, esas coordenadas usted no puede saltarlas, usted no puede como omitirlas, son importantes para llegar a su destino. Y esas coordenadas aquí le llamamos en inglés, como para darle una orientación, se llama aquí dentro de Famife Life Track. ¿Cómo se llama? Life Track. Bueno, aquí las profesoras nos ayudan a pronunciar muy bien. ¿Y cuál es el propósito de esta trayectoria? ¿Llegar a qué? Al destino. ¿Llegar qué? Al destino. Pero también esas coordenadas le van a usted a preparar, lo van a capacitar,
lo van a formar su carácter, va a desarrollar sus dones, sus habilidades. O sea, viene un equipamiento sobrenatural para llegar a su destino. ¿Sí? O sea, esto lo equipa. O sea, usted sale como casi en pelotico, pero cuando llega ya a su destino, usted llega reequipado, llega con su maleta, con sus buenos zapatos, llega con todo lo que usted necesita para ese destino. ¿Sí? Así que necesitamos equipamiento. Ahora lo primero es, ¿y dónde estoy? O sea, usted está aquí en el mapa. Vamos a ver en Romanos 9:25 al 26. Romanos 9:25 al 26. Romanos 9:25 al 26 dice, como también en Oseas, él era un profeta menor, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces nosotros antes, ¿cómo éramos delante de Dios? Dice, al que no era mi pueblo, al que llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo. O sea que nosotros antes éramos ¿qué? No éramos pueblo de Dios, ¿cierto? Antes no éramos pueblo de Dios. Y dice, y a la no amada, amada. Antes pues no éramos ni conocidos ni amados, ¿cierto? Pero ahora a través de Cristo Jesús, nosotros somos su pueblo y ahora somos sus hijos, sus hijos. Pero debemos entender dónde estábamos antes de Cristo. Estábamos alejados de Él, éramos como extranjeros delante de Él. Pero ahora en Cristo Jesús, usted es su pueblo y usted es ¿qué? Un hijo amado. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? Ya sabemos de dónde estábamos nosotros, cuál era nuestra condición, pero ¿a dónde queremos llegar? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, nosotros que antes éramos alejados totalmente de Dios, ahora Dios quiere llevarnos a un destino. ¿Y cuál es el destino? Que Cristo sea revelado a través de nosotros. O sea, ¿cómo el mundo va a conocer de Cristo? Diga, a través de mí. A través de mí. El propósito, la voluntad de Dios es que Jesús sea revelado a través de su vida, que sus palabras, que sus acciones, que lo que usted muestre a otros sea el mismo reflejo de ¿quién? De Jesús. Pero para usted revelar a Jesús, usted primero tiene que ¿qué? Que conocerle a Él. O sea, usted no va a poder revelar a alguien o mostrar a alguien si usted no le conoce. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Usted va a poder ser reflejo de Jesús cuando usted le conoce primero. ¿Bien? Entonces, la primera coordenada para usted llegar a su destino es ¿qué? Conocerle. Conocerle. Si yo le conozco, voy a poder hacer esto, que Cristo sea formado, que Cristo sea revelado. Ahora, esa palabra me parece interesante, Cristo sea, ¿qué? Formado en ustedes. Y ese formar no es algo que se da de cosa inmediata, no es algo que se manifiesta de manera automática. No, ese formado, ¿qué da la idea de qué? De un proceso, ¿de qué más? De un tiempo, ¿cierto? O sea que día a día, yo tengo que estar mirando a Jesucristo, día a día. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a revelar a Jesús a través de mí. Pero no es algo automático, es algo que se va, dice que Cristo sea formado en nosotros y sí, se va a producir. Pero día a día necesitamos ¿qué? Pasar tiempo, conocerle. Entonces, el primero es ¿qué? La primera coordenada inicia por conocer. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. No ese Dios que dice el mundo, Él manda calamidad para que te acerques a Él. O ese Papá Noel, que dice, Dios es como Papá Noel. No, no, Él no es Papá Noel. Papá Noel es un invento de hombres, ¿sí? Ni tampoco es un Dios que manda calamidad. Necesitamos conocer a Dios como ¿qué? La Biblia lo revela. La Biblia revela quién es Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Cuando se muera, la va a tener. ¿Sí dice así el versículo? No. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Entonces, ¿cuándo inicia la vida eterna? Cuando le conocemos a Él, ¿cierto? No es cuando nos muramos. Algunos no, yo voy a tener la vida eterna cuando me muera, ya sí voy a vivir la vida para siempre. No, la vida eterna consiste en conocer a Jesús. ¿Y qué más? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuántos queremos vivir esa vida eterna? Necesitamos conocerle a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Primera de Timoteo 2:4.
Primera de Timoteo 2:4 y 5. El cual, la voluntad de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿De quién? De Dios y de su Hijo Jesucristo. Bien. Y Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. Entonces aquí me está diciendo, ¿este es qué? El verdadero Dios. Si me está diciendo que es el verdadero Dios, también quiere decir que hay ¿qué? Falsos dioses, ¿cierto? Solo porque alguien dice, yo creo en Dios, no quiere decir mucho. A veces la gente dice, no, pero es que yo creo en Dios. Pero es que hay dioses verdaderos y dioses falsos, ¿cierto? Aún en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien has hecho, está bien. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que hay un solo Dios. Pero porque tú creas que hay un Dios, no hace nada la diferencia con los demonios. Realmente, creer en Dios y no conocerlo y no hacer la palabra es una doctrina de demonios. ¿Sí? Porque los demonios también ¿qué? A veces la gente dice, no, pero yo creo en Dios, entonces yo me voy para el cielo. Pero los demonios también creen. O sea, no hay diferencia en eso. ¿Sí? Los demonios también creen. Entonces, ¿cómo le conocemos? Porque conocerle la verdad es que cuando la Biblia habla de conocer, usa la misma palabra que usó cuando Adán conoció a Eva. ¿Y qué es eso cuando él dice Adán conoció a Eva? Tuvieron intimidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Usted y yo necesitamos tener intimidad, conocerle a Él. Estoy hablando de intimidad espiritual, no algo natural. Una intimidad espiritual de que usted en su corazón le busque, que usted en su corazón le desee, le anhele, que le quiera conocer y quiera serle agradable a Él. ¿Cómo le conocemos? Pues le podemos conocer por medio de su palabra, ¿cierto? Por medio de eso que ustedes están haciendo, asistir a la iglesia, por medio de ser hacedores de la palabra. Usted necesita oír la palabra, pero también necesitamos ¿qué? Hacerla. También por medio de buscarle en intimidad, en lo privado, allí en su habitación, en lo cerrado, en lo secreto. Usted necesita buscarle. Está bien venir a la iglesia y está bien orar en manera grupal, pero ¿sabe qué? ¿Qué va a hacer más que todo la diferencia? Cuando usted solo, en lo secreto, le busca. Cuando usted dice un corazón hacia Él, usted se derrama delante de Él. Y necesitamos buscarle. O sea, no solamente vivir como algo religioso, la vida cristiana, sino como algo de relación. Y cuando le buscamos, debemos saber que Dios tiene un regalo especial que da a sus hijos. ¿Cuál es el regalo? El Espíritu Santo. Jesús es el regalo para el mundo, ¿sí? Porque por medio de Jesús el mundo es salvo. Pero el regalo para la iglesia, para nosotros, es el Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. Fuimos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe que esta es la dispensación del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido dado a los hombres, pero ahora está disponible para todo aquel que cree en Jesús. Necesitamos honrar la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a hablar en otras lenguas. Marcos 16 dice, y esas señales seguirán a los que creen. A los que creen, o sea que está disponible para todos los que creemos. Necesitamos orar en otras lenguas. Sabemos que es una promesa del Padre. Él dice que Él enviaría otro consolador. O sea que el primer consolador era Jesús y el segundo consolador es el Espíritu Santo. Lo que Jesús fue para los discípulos, esa comunión, esa intimidad, ese mentoreo que recibieron los discípulos por medio de Jesús, es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Quién nos mentorea? ¿Quién nos guía? ¿Quién está acompañándonos? ¿Quién es el que nos fortalece en el momento de la debilidad? ¿Quién es el que nos da sabiduría? ¿Quién es el que trae arrepentimiento a nuestros corazones? El Espíritu Santo. Necesitamos honrar ese ministerio del Espíritu Santo. Amén. Así que honramos el Espíritu Santo y entendemos que la manera como llegamos a mayor intimidad con Dios es que teniendo comunión con Él. Necesitamos buscarle. Algo que les quiero animar, por favor,
no pase esta semana sin buscarle, búsquelo allí en lo secreto, en lo privado, pero también necesitamos participar en estos tiempos de oración congregacional. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos orar y entre hermanos nos estamos ¿qué? Aprendiendo y desarrollando. ¿Usted escucha orar a otro hermano? Orar por las autoridades, orar por los pastores, orar por el avivamiento. A usted se aviva y usted también aprende a orar como conviene. Entonces no es algo como idea de uno de, oiga, qué canso del pastor, siempre dice que oremos. No, pero eso tiene un propósito, ¿cierto? Y la intencionalidad, ¿cuál es? Aprender a orar, pero también fluir con lo que Dios quiere hacer. Entonces nos conectamos, no damos excusa. ¿Qué días estaba hablando? Hace 8 días estaba hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Sabe que Jesús, después de que resucitó, Él estuvo 40 días en la tierra? Él no ascendió de una vez al cielo, Él estuvo 40 días y se le presentó a 500 personas, ¿sí? Y la promesa de Él, ¿qué fue? Les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa, que el Espíritu Santo será derramado sobre ustedes. ¿Sabe de esos 500 cuántos se quedaron realmente? ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto? 120 personas. 380 que habían visto a Jesús resucitado no estaban allí. Y seguramente habían 380 excusas válidas para no estar allí. Pero Dios se manifestó sobre los que no tuvieron excusa. Amén. Sobre 120 que creyeron la promesa y dice, Señor, yo quiero estar allí y esperar la promesa que tú dijiste. Entonces no demos excusas. ¿Tenemos buenas excusas? Seguramente. ¿Pero delante de Dios son válidas? No. Dios no va a detener su plan. Dios no va a detener lo que Él va a hacer por una excusa suya. O sea, usted, Señor, espéreme. No. Hay mucha salvación, hay muchas personas que necesitan y usted poniendo excusa porque está centrado en sí mismo. No está mirando lo que Dios está mirando. Si usted no le pone las pilas, mucha gente se va a perder. Mucha gente se va a perder porque estamos simplemente ensimismados y no estamos mirando lo que Dios quiere hacer. Entonces no más excusas. El que quería cargar a esos 500 para que obviamente se expandiera el evangelio con mucha más rapidez por todo el mundo conocido. 120 creyeron, pero con esos 120 trabajó. O sea, Él no detiene, Él no lo va a detener por su excusa, Él lo va a hacer. Pero que no seamos nosotros parte de esos 380, que seamos de esos 120 que dijeron, listo, Señor, si tú lo quieres hacer, yo lo voy a hacer. Amén. Yo voy a correr con esa visión. Entonces, primero llamados ¿a qué? A conocerle a Él. La segunda coordenada es conectarnos. Necesitamos conectarnos. Necesitamos que usted se conecte con la iglesia, ¿sí? Con el corazón de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Necesitas tú conocer la visión de esta iglesia, la misión, qué es lo que estamos creyendo. La visión de nosotros es alcanzar a Yopal y al mundo para Cristo, capacitar, autorizar y delegar a los santos para la obra del ministerio. Y tercero, ser instrumentos de avivamiento. Y a eso es que nosotros nos estamos ¿qué? Dirigiendo, ¿cierto? Es la visión dada por Dios a nosotros. Eso corre en nuestro ADN espiritual, ¿sí? Si se viera en un microscopio, ahí estarían escritas esas 3 cosas en nosotros. Corremos con esta visión. Y es importante que comprendas la importancia que representa el que sea alimentado espiritualmente, puesto que así vamos a ser fuertes en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué es este conectar? Primero es que asistas fielmente a todos nuestros servicios. Nosotros tenemos servicio los jueves a las 7, los domingos a las 9 de la mañana. Si tú eres una joven o un joven de 16 a 26 años, el sábado hay reunión de jóvenes, se llama Joesba, a las 6:30, 6 a las 6 en nuestro campus Alfa. Y usted sabe, aquí nuestros niños tienen un lugar especial que se llama Famife Kicks. Si eres mujer, hay reunión de mujeres, ¿cierto? Que se está haciendo. Si eres casado, se están haciendo reuniones de parejas. O sea que estamos generando espacios para que te conectes, para que puedas hacer parte de esta visión, para que asistas fielmente a los servicios. Y miremos un texto, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino anímense, exhórtense, anímense, tanto más cuando veis que aquel día. O sea que la costumbre, lástima, la costumbre no es de qué.
De congregarse, ¿cierto? Porque aquí está, como algunos tienen de costumbre. ¿Cuál es la costumbre entonces? A no congregarse, ¿cierto? Esa debería ser la excepción, pero es la regla, a no congregarse. No seamos parte de esa costumbre. Nosotros rompemos el molde que el mundo quiere establecer sobre nosotros, que es que no congregarnos. Necesitamos congregarnos y más, ¿cuándo? Cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y estamos viendo que aquel día se acerca? Claro, ¿cierto? Las cosas, la gente dice, no, esto se va a poner mejor. No, el mundo se va a poner peor. La maldad va en crecimiento, las guerras se van a seguir aumentando, terremotos, temblores, todas estas cosas, pandemias, toda esa cosa tiende a crecer más. Eso no es que la Biblia dice se va a poner mejor. Lo que sí se va a poner mejor es que cuando nosotros estamos ardiendo en fuego para dar testimonio a otro. ¿Cuándo es que la luz resplandece con mayor intensidad? Cuando hay mayor ¿qué? Oscuridad. Entre más el mundo se ponga oscuro, nosotros vamos a resplandecer con mayor luz. Entonces ya no van a ver como cristianos un pie aquí y otro pie allí. No, en estos últimos tiempos al final vamos a ser ¿qué? Determinados, decididos. O estamos allí o estamos allá. ¿Sí? Es eso. Marcos 3:14. Marcos 3:14. Eso es hablando acerca de Jesús. Y dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, la razón por la que Dios estableció 12 discípulos, la primera razón, ¿cuál fue? Para estar con él. Ahora, ¿quién representa a Jesús aquí en la tierra? Nosotros, ¿cierto? La iglesia, la iglesia. Entonces, si la primera razón por la cual Jesús estableció a 12 es para estar con él, ¿usted dónde debe estar? Con la iglesia, ¿cierto? Ese es el modelo, ese es el principio. ¿Estar dónde? En la iglesia. Su cuerpo representa a Jesús. Si usted es un discípulo de Jesús, usted ha sido establecido para estar en la iglesia. Si los 12 fueron establecidos para estar con él, usted ha sido establecido para estar con la iglesia. Eso no ha cambiado, eso no cambia, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, entendemos estas cosas. Tú me estableciste para estar contigo, o sea, estar en la iglesia. Lucas 4:15. Lucas 4:15. Ahora veamos nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice, y enseñaban a sinagogas de ellos, ¿quién? Jesús. Y era glorificado por todos. Versículo 16. Vamos hasta el 17. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? Fíjese que Jesús no se dejó amoldar a la costumbre del mundo, sino que la costumbre de él era ¿qué? Entró en la sinagoga, que es la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muy bien. ¿Costumbre de Jesús? Congregarse. Lucas 2:45 al 46, al 49, perdón. Lucas 2:45 al 49. Solamente les estoy dando citas bíblicas de la importancia que es conectarnos. ¿Y conectarnos es qué? Participar en el servicio de la iglesia. Asistir fielmente a la iglesia. Entonces les estoy mostrando el ejemplo de Jesús, les estoy animando a través de lo que la Biblia dice allá en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos, que lo que hizo Jesús con los 12 es establecerlos para estar con él. Lucas 2:45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. ¿Qué pasó? Jesús de 12 años se había extraviado, ¿sí? Habían ido a Jerusalén con María y José y luego ellos regresaron, pero no le encontraron. Y aconteció, versículo 46, que 3 días después, imagínense, le perdió su chino, y 3 días después le hallaron. Pero mire dónde le hallaron. En el templo. Algo que me parece interesante es que también, o sea, Dios Padre no iba a colocar a Jesús en cualquier tipo de familia. O sea, imagínese un niño de 12 años, pues él estaba joven, ¿cierto? Jesús no era que él nació y ya a los 2 mesecitos ya sabía hablar, mejor dicho, ya se sabía todos los versículos y todo. No, él tuvo que ser formado, ¿qué? En las escrituras. Aún hay escrituras que hablan acerca de que Jesús preguntaba, era enseñado. Él tuvo que crecer en sabiduría. Y entonces dice que, el versículo anterior, sí, después le hallaron, ¿en dónde? En el templo. O sea que ¿dónde acostumbraban sus papás llevarlo? Al templo, ¿cierto? O sea que nuestra responsabilidad como papás es ¿qué? Con nuestros hijos,
Ay, a veces uno dice, no, pero ¿para qué si molesta a ese chino allá? No, su hijo necesita crecer en un ambiente de iglesia, ser formado en la iglesia, desarrollado en la iglesia, que eso sea parte de él, ¿cierto? Quizás su familia, ese es el lugar donde él ha crecido, ese es el lenguaje que él habla, no algo extraño, ajeno a él. Porque a veces vienen los papás y dejan sus chinos porque molestan. No, 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 tráigalo, tráigalo porque él necesita ser formado acá. Y le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, ¿y qué? Yo es que en algún versículo, pues ahí, en medio, él les oía y les, ¿qué? Les preguntaba. O sea, ¿por qué será que les oía y les preguntaba? Porque él estaba también, ¿qué? Siendo formado, ¿cierto? Aprendiendo. Como hombre, él tuvo que crecer en sabiduría. Versículo 47. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 hasta el 49. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, mire Jesús a los 12 años, ¿cómo la tenía tan clara? Y nosotros hasta ahora, 40, 50 años y todavía como que no entendemos, ¿cierto?, cuál es el negocio en el cual nosotros debemos estar. Nos enredamos, nos metemos en contratos, en negocios, en vainas y no entendemos cuál es el negocio al cual Dios nos ha llamado a estar. Él entendió que el negocio era ¿qué? Ganar personas, que el evangelio sea predicado a todo el mundo, ¿cierto? Que se extienda este evangelio. O sea, él la tenía clara. Debemos aprender de Jesús, debemos aprender de Jesús de 12 años, porque no queremos aprender a pesar de que ya tenemos hartos años y no queremos ser entendidos. Entonces, ¿cuál es el negocio? Estar ¿en dónde? En la iglesia, conectados con la visión, no fuera de la iglesia. Algunos quieren crecer fuera de la iglesia y eso no existe. Eso es una mentira, es un engaño del diablo. O sea, no, pero algunos me salen así. No, pero yo le busco una oración en mi casa. ¿Sí? Yo allá en mi casa, yo estoy aprendiendo las escrituras. Eso no funciona así. Somos un cuerpo, miembros cada uno en particular parte de este cuerpo. Necesitamos estar conectados. Y parte del equipamiento que Dios da a mi vida viene, dígale al lado, por medio de usted. ¿Sí sabe? La Biblia dice hierro con hierro aguza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguza. Da filo. Da filo. O sea que usted necesita de su hermano ¿para qué? Para estar afiladito. O sea, Dios le ha dado una gracia, una habilidad, pero también necesita de la gracia de su hermano. Y en esa convivencia, en ese trabajo en equipo, usted se va afilando, usted se va perfeccionando, usted se va equipando sobrenaturalmente. Dios le revela cosas a veces a su hermano que usted todavía no ha sido reveladas a su vida. Oiga, yo no entendía, pero cuando él habló o predicó, vino revelación y entendimiento a su vida. Pero porque usted honra esa relación, usted honra la iglesia. Usted no puede crecer solo, como allá, a su manera. No, usted va a estar muy limitado, muy escaso. Necesitamos estar conectados en la iglesia local. Amén. Entonces, ¿la segunda cuál es? Conectarse. ¿Y la primera? Conocer. Entonces, ¿nos necesitamos los unos a los otros? ¿Qué dicen? Total, usted necesita de su hermano, yo los necesito a ustedes. Amén. Yo necesito aprender de ustedes. Ustedes piensan, porque yo estoy enseñando, yo soy aquí el que estoy. No, yo aprendo de ustedes. A veces uno coloca predicar o escucha a otra persona, aún en consejería, hablando con otras, y llegan y le salen con unas vainas. Yo digo, uy, yo no lo había visto así. Sí, pues uno no dice nada, pero sí, oiga, yo no lo había visto así. Uno aprende aún de las personas que está aconsejando. Uno aprende de la persona a la cual está enseñando. Preguntas, a veces los niños, Nathan me ha salido así con preguntas y yo aprendiendo de Nathan que tiene 7 años. Sí, no lo había visto de esa manera, pero él me sale con preguntas que me hacen repensar cosas. Entonces, en esto nos necesitamos los unos a los otros, porque yo estoy enseñando no significa que yo no aprenda de ustedes, yo necesito de ustedes. ¿Sí? Y cuando no actuamos en el plan, en el propósito de Dios, como que yo le estoy robando al hermano de su habilidad, de la gracia que Dios le ha dado. Cuando yo simplemente, no, yo no voy a la iglesia. Usted le está robando al cuerpo de Cristo, porque Dios ha colocado una gracia en usted, una habilidad en usted, y todos necesitamos de eso. Imagine que su hígado dijera, no quiero trabajar hoy. ¿Qué pasa? Se descompensa todo su cuerpo, ¿cierto? Porque todos necesitamos del hígado. La vaina es que
No nos damos de cuenta de la utilidad hasta cuando empieza a fallar. Oiga, sí es importante el hígado. Entonces, nos necesitamos, amén. Tercera coordenada, capacitar. Capacitar. Pura sed, ¿no? Conocer, conectarse y capacitar. Nosotros tenemos un proceso de formación llamado SETCO, ¿sí? Hay para niños, se llama SETCO Niños. Hay para aquellos que hasta ahora están ya adultos, que están comenzando en la escritura, SETCO, y hay otro que es nivel ministerial que se llama REMA. Esos se llaman centros de entrenamiento bíblico. Y el lema de este centro de entrenamiento bíblico es: involúcrate y nunca volverás a ser el mismo. Y literalmente es eso. O sea, usted ya no vuelve a ser el mismo, porque la palabra tiene es eso, la palabra te transforma, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra, meditamos en ella, ella nos va a transformar. O sea, nosotros ya no vamos a seguir pensando de la misma manera. Hechos 17:10. Vamos a una escritura acerca de esto. Hechos 17:10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me gusta la Biblia, o el Espíritu Santo resaltó, no, hasta anterior. Me gusta la actitud de ellos, la del 11, Nata. Dice que ellos eran más que nobles, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que caracterizaba su nobleza? Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y cuál era la solicitud? Que escudriñaban cada día las escrituras. O sea, que la examinaban, la estudiaban. Dios ve que cuando usted no solamente toma apuntes, sino que usted en la semana empieza ¿a qué? A estudiarla, a revisar. Bueno, y el pastor dijo esto, ¿y en qué versículo se soportó? ¿Dónde él fue el que dijo eso? Cuando usted empieza a hacer eso, realmente para Dios eso es ¿qué? Eso es nobleza, ¿sí? Él dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, él no lo ve algo como malo que usted estudie las escrituras. Él ve que eso es ¿qué? Nobleza. Nobleza, y necesitamos ser nobles. ¿Nobles cómo? Estudiando, examinando las escrituras. Y para eso nosotros tenemos ¿qué? Un centro de entrenamiento bíblico que nos va a ayudar ¿a qué? A estudiar, a examinar las escrituras. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea que cuando usted pasa tiempo en las escrituras, ¿qué va a pasar en su vida? Eso no va a pasar desapercibido. Dice que ¿qué? Que ellos se maravillaban y reconocían. El mundo va a reconocer que usted ha pasado tiempo en las escrituras, ha pasado tiempo en la palabra, porque las escrituras le van a dar sabiduría, le van a dar inteligencia para hablar. Y eso es lo que pasó con Pedro y Juan. Ellos eran del vulgo, o sea, personas que común y corriente, común y corriente. Hechos 19 del 9 al 10. Hechos 19 del 9 al 10. Hechos 19 del 9 al 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esa escuela es un centro de entrenamiento bíblico, una escuela bíblica. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, mire esa estrategia en la manera como el evangelio se extendió. ¿Cuál fue? A través de una escuela bíblica, de uno llamado Tirano, dice que se extendió la palabra en toda Asia. O sea que una manera como el evangelio se va a extender en ese tiempo es a través de ¿qué? Del centro de entrenamiento bíblico.
¿sí? Del centro de entrenamiento bíblico. Entonces, el capacitarnos nos va a equipar, ¿cierto?, para hablar a otros de Jesús, para trazar bien la palabra de Dios, para que lo que nosotros enseñemos sea basado conforme a la sana doctrina y no, pues suena bonito, pero no tiene soporte bíblico. No, nosotros queremos hablar conforme a la verdad de la palabra de Dios, no hablar cosas que solamente suenan bien. Cuarta coordenada, correr. Sí, todas con C, correr. Entonces, después de que usted ha permanecido fiel, usted le ha conocido, usted se ha conectado, usted se ha capacitado, ¿cierto? Todas estas cosas, estamos listos para empezar a servir. Ya estás preparado para disponer de tus habilidades al servicio de Dios y de la iglesia. Corremos con la visión a través de nuestras 3 T's. ¿Cuáles son las 3 T's? Tiempo, talentos y tesoros. Muy bien. 3 T's. Con esa manera nosotros corremos en la iglesia. Miremos Lucas 12:37. Lucas 12:37. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirlo. Ahora mire esa promesa tan tremenda. El Señor mismo, Dios mismo, ¿qué está diciendo? ¿O Él en qué se está comprometiendo? Dice, si usted es fiel, ¿cierto? En su servicio, velando, ¿cierto? Haciendo lo que, velando ¿qué? Su palabra, colocándola allí delante de sus ojos, colocándola delante suyo para hacerla, ¿qué va a pasar? De cierto os digo que Él mismo se va a ceñir y hará que se sienten a la mesa. ¿Quiénes? Nosotros. Y Él mismo vendrá ¿qué? A servirles. Eso es algo honroso. No tanto que el Señor me sirve porque yo quiero servirle, pero que Él tenga una actitud de querer honrar. O sea, eso es algo, mi obediencia, mi actitud, mi disposición. O sea, es algo que Él valora, ¿cierto? Él ya nos vino a servir realmente, al dar su vida por nosotros a todos nos sirvió, amén. Pero además de eso, Él quiere honrar su servicio hacia Él, ¿sí? Él está diciendo, Él mismo ¿qué? Hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿a qué? A servirles. Así que, ¿hay recompensa por servirle al Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí los estoy convenciendo o no? O dicen, no, ya quiero irme, ya no quiero servir. No. Debemos es animarnos a estas cosas, porque hay recompensa. No que nos pase, uy, eso hubiera sido bueno tener estas cosas, ¿cierto? Pero necesitamos colocarle fe al asunto, creer que Dios iba a recompensar a aquellos que servimos a Él. No solamente que hasta cuando lo veamos pensamos, uy, si hubiera sido chévere que yo hubiera hecho esto o aquello. No, ese es el momento, somos hombres y mujeres de fe, creemos en la palabra y no estamos esperando ver lo que va a suceder con nuestros ojos naturales, sino que creemos antes de verlo y actuamos conforme a ello. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. O sea que por parte de Dios, ¿qué está diciendo Él? Cada uno ha recibido un don. O sea, aquí no puede decir a mí, yo como que no tengo nada. No, Dios está diciendo, cada uno según el don que ha recibido. O sea, que usted al menos tiene uno, ¿cierto? ¿Qué dice? Úselo para su propio beneficio. ¿No? Vuélvase tacaño con los demás. No, dice, ministrelo. Esa palabra ministrelos, póngalo a servicio. ¿De quiénes? De los otros. Y esto hace que usted sea hallado como un ¿qué? Como un buen administrador de la ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. O sea, que entiende que el don ha sido dado por medio de ¿qué? De la gracia de Dios. O sea, seamos hallados buenos administradores. Un buen administrador pone de su don al servicio de otros. Un mal administrador hace lo que hizo este siervo, que ¿qué hizo? Sembró, lo enterró, lo colocó en tierra y dijo, no, este amo es muy malo, yo mejor lo entierro allá, en tierra. ¿Sabe qué es la tierra? Usted mismo, en sí mismo. O sea, ese don que Dios le había dado, lo dispuso fue para su propio beneficio.
no para el beneficio de los demás. Entonces no seamos malos administradores. Usted tiene al menos un don, póngalo ¿qué? Al servicio de otros, al servicio de otros. Y vamos a ver algunos ejemplos de servicio, ejemplos de servicio. Quiero mostrarles la historia de Dorcas, Hechos 9:36. Hechos 9:36, vamos al 42. Hechos 9:36 al 42. Sí, ejemplos de servicio, de personas que sirvieron. Hechos 9:36 al 42. Muy bien. Había entonces en Jope una discípula llamada ¿qué? Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, o sea, en servicio, en limosnas que hacía. O sea, esta era una mujer que servía, pero también era una mujer ¿qué? Dadora. Muy bien, dadora. O sea, eran dones que Dios le había dado, ¿cierto? Don de servir y don de dar. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y ¿qué pasó? Murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces mire cómo las acciones o el servicio que ella hacía hablaba, por ejemplo, en este caso eran túnicas y vestidos, hablaban de su corazón, ¿cierto? Una mujer que ¿qué? Que servía a otros, ¿cierto? Y mire cómo, a pesar de que ella había muerto, personas alrededor de ella fueron a buscar ¿a quién? Al hombre de Dios, en este caso era Pedro, ¿cierto? Para a solucionar este asunto. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, mire lo que hizo, toda una vida de servicio, ¿cierto? Primero inquietó a todas esas personas ¿a qué? A interceder por ella, ¿cierto? O sea, ella estaba muerta, ella no podía hablar, pero sus acciones hablaban de ella, sus servicios, sus vestidos, lo que ella había hecho, hablaban de ella, de lo cómo había servido al cuerpo de Cristo. ¿Y qué me muestra esto? Que no era tiempo aún de que ella se fuera. A veces la gente dice: no, fue la voluntad de Dios que se fuera. No, no era el tiempo. Ella estaba sirviendo, ella estaba activa en el cuerpo de Cristo. Tal vez desconocimiento de la palabra de sanidad, ¿cierto? Pero ella era una mujer que servía. Y gloria a Dios, el hombre de Dios vino y trajo nueva vida para cumplir el plan y el propósito de Dios. Otro ejemplo, 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. Esto lo hablé hace poquito. 1 Corintios 16:15. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, los primeros que se convirtieron en Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esa palabra dedicado en otra traducción significa adicto. ¿Significa qué? Adicto. Ellos entonces se habían vuelto ¿qué? Adictos al servicio de los santos. O sea, ¿qué era ese adicto? ¿Qué es un adicto? Que todo el tiempo tiene que estar ahí consumiendo, ¿cierto? Estos eran unos adictos ¿a qué? Al servicio. O sea, que cada vez que abrían las puertas en la iglesia, ellos estaban allí. Eran los primeros, ¿cierto? O sea, no era algo que tenía como que estar empujándolos, estar llamándolos. No, eran adictos. No importaba lo que necesitaba hacerse. A ellos no le importaba lo que tocaba hacer. Si era trapear, si era barrer, si era arreglar las sillas, ¿cierto? Si era construir, si era pintar, estacionar los carros. No, cada vez que abrían las puertas de la iglesia era una oportunidad para su adicción. Ellos estaban allí para hacerlo. Versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Básicamente lo que está diciendo este versículo es: oiga, júntesen con personas como estas. ¿Por qué? Porque si usted se la pasa al lado de un adicto, ¿qué es lo más probable? Que se vuelva adicto, ¿cierto? O sea que Dios, el Espíritu Santo está animando ¿a qué? A que uno tenga ese tipo de adicciones. ¿Adicciones a qué? A servir, a servir. Y el 17, vamos al 17 y 18.
me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. O sea que Pablo, ¿cuál es el testimonio que da acerca de esta familia? Que ¿qué hicieron en ellos, en él? Confortaron su espíritu. Por eso yo les estoy diciendo, Pablo dice, yo necesito de ustedes. Igual lo estoy diciendo yo necesito de ustedes. ¿Sí? Nos necesitamos los unos a los otros. Usted puede pensar, no, es que yo lo único que hago en la iglesia es limpiar los baños. Eso no es tan importante. Algunas veces recoger las sillas. Eso tampoco es tan importante. Y el pastor ni siquiera sabe que yo hago esto. Pero el Señor sí lo sabe. Y recompensa viene. Recompensa viene, ¿cierto? Necesitamos ser adictos ¿a qué? Al servicio. Y quinto, la última, cuidar. Cuidar. Entonces, ya has pasado las anteriores pasos, coordenadas. Eres un obrero aquí de la iglesia, un servidor, conoces la visión, corres con ella, te has capacitado, has estado en el servicio, te has afilado, has aguzado, ¿cierto? Allí. Y la idea ahora es que te impartas en otras personas. De lo que tú has recibido, lo impartas en otros. Es alguien que promueve a otros seguir las mismas pisadas de Jesús. Y quiero que me acompañen a Hechos 9:27. Hechos 9:27. Dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Este es hablando de, ¿Saulo es quién? Pablo. ¿Y cómo era Saulo o Pablo antes? Era un matón, un asesino, un faraco, ¿cierto? O sea, él perseguía a la iglesia, ¿cierto? Él mataba, era lo que él hacía. Entonces, cuando él se convirtió al cristianismo, ¿cómo eran los otros miembros de la iglesia? Temerosos por lo que él había hecho, ¿cierto? Sin embargo, Bernabé no solamente lo vio naturalmente, sino Bernabé ¿qué? Vio el potencial que había en Pablo, creyó en él y lo desarrolló. Bernabé apalancó, parte de todo lo que Pablo va a recibir, parte es de Bernabé, porque él creyó en él. ¿Qué hace una persona que cuida o que mentorea? Es una persona que cree en lo que Dios ha puesto en la persona, lo motiva. Amén. Le ayuda a desarrollar. Sabe el potencial que tiene cada uno y le ayuda a desarrollar. Y eso fue lo que hizo Bernabé. A mí me gusta mucho Bernabé. Bernabé es como una catapulta. Él llegó y agarró a Pablo y lo llevó al lugar donde debía estar, a posicionarse correctamente. Y eso mismo hizo con Juan Marcos, que es el sobrino de Bernabé. ¿Se acuerda que Pablo mismo, después del primer viaje misionero, Juan Marcos salió en ese viaje misionero con ellos? Y dice que el man tiró la toalla. Tal vez se quiso ir otra vez donde su mamita, ¿cierto? Y se volvió. Al segundo viaje misionero se lo iba a llevar otra vez Bernabé. Y Pablo dijo, no, yo no llevo a este señor, ya nos tiró la toalla una vez, ya nos quedó mal, yo no lo vuelvo a llevar. Y se fue Pablo y Bernabé se fue con Juan Marcos. ¿Qué hizo Bernabé? Desarrollar a Juan Marcos. Lo potencializó, lo posicionó y más adelante Pablo dice, mándeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Qué hacía Bernabé? Mentorear, desarrollar, ¿cierto? ¿Cuántos sienten ese llamado? Aleluya. Potencializamos a otros. Amén. Cuidamos a otros. Pablo lo hizo con Timoteo también. Filipenses 2:20. Filipenses 2:20. Necesitamos llevar a otros a su llamado. Otros que ni creen en sí mismos, ¿cierto? Otros que dicen, no, yo no sirvo para nada. Pues de esos agarre, de esos que piensan que no sirven para nada, porque delante de Dios sí son herramienta útil. ¿Sí? Lo que el mundo no ve, Dios sí sabe qué es lo que ha colocado en ellos. Ese tesoro precioso que ha colocado en ellos. ¿Sí? El mundo puede decir, no, usted es un desechable, usted no sirve para nada. Ayer estaba viendo un documento, me hubiera gustado traerlo, un especial del hombre más pequeño de la NBA, 1.60 medía. 1.60. Bien, sí, bajito.
O sea, ¿y quién decía que este man podía llegar a participar en la NBA cuando son manes de 2'10", de 2 metros? No, pero el hombre llegó. Y él hablaba acerca de la mamá, que la mamá había creído en él y le colocaba las palabras correctas en él. Pudo llegar y dice, lo primero que hizo con su sueldo fue comprarle una casa a su mamá. Y cuando le dio las llaves, dice, no, esa señora, o sea, dice, eso me partió, pero también la alegría de haberle dado las llaves. Entonces, la mamá fue un instrumento para él, ¿cierto? Porque vio lo que otras personas no veían. ¿Quién iba a ver que un man de 1,60 iba a estar en la NBA? O sea, obviamente no, pero sin embargo la mamá colocó fe en él. Asimismo, nosotros necesitamos colocar fe en las personas, ¿cierto? Creer, y nosotros como papás en nuestros hijos, ¿no? O sea, creer lo que ni ellos mismos creen, de pronto a veces de ellos mismos, que no saben, pero nosotros sí sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Podemos impartir vida hablando y declarando lo que Dios ha dicho a ellos, pero también en otras personas. Amén. Entonces, eso es tremendo lo que Dios quiere hacer. Y a veces como que le cerramos la puerta al plan de Dios, imagínense, y Dios queriendo hacer muchas cosas con nosotros. Juan 21:15. Pero no leímos Filipenses 2:20, ¿no? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿De quién está hablando? Pablo con Timoteo, ¿cierto? Y Pablo había mentoreado a Timoteo y algo que él resaltaba es que no tengo a nadie del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿El qué hizo con Timoteo? Desarrollarlo, formarlo. Aún Timoteo fue quien fue establecido como pastor en la iglesia de Éfeso. O sea, tremenda iglesia. Muy bien, Juan 21, 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. ¿Qué dice? Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, ¿qué? Mis corderos, los más bebecitos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué? Apacienta mis ovejas. Así que el cuidar, el amor de Dios se revela a través del ¿qué? Del cuidado, del pastoreo. Él está hablando de apacentar, pero también ¿de qué? De pastorear. Eso tiene que ver con ¿qué? Con cuidar, con llevar a las personas a tomar en buenos pastos, a tomar de la unción del Espíritu Santo, en cuidar de ellos, en protegerlos a través de la oración, de la palabra. Eso somos nosotros, llamados ¿a qué? A cuidar a otros. Muy bien, conclusión. ¿Cuáles son qué? Las 5 coordenadas. Conocer a Jesús, conectar, capacitarse, correr y cuidar. Listo. Entonces, conocer es, ¿conocer a quién? A Jesús, a Dios. Listo. ¿Conectarme es a qué? A la iglesia, a los servicios, a los eventos, ¿cierto? El siguiente, ¿cuál es? Capacitarse. ¿En dónde me capacito? En los centros de entrenamiento bíblico. La cuarta coordenada. ¿Qué es eso? Es servir con mis 3 T's. Tiempos. Exacto, y sirviendo en el ministerio de ayudas. Y cuarto, eso, quinto, cuidar a otras personas. Muy bien, pongámonos de pie, fue bien clara, ¿no? O sea, no como, ¿y ahora qué hago? No. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando ¿cómo? Te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones, y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús,
Hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. FamiFe. ¡Juntos es mejor! You are more than enough, Jesus.